Hola amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube. Un canal de índole educativo, un canal de educomunicación, y hoy vamos a abordar un tema muy importante como es la educación digital, hoy en el siglo XXI y mucho más con el tema de la pandemia y una sociedad post pandemia. Tiene que ver con el mundo digital, con la sociedad digital, con la comunicación digital y lo digital dentro de lo que es la educación también se va a ir transformando esta sociedad, nuestra sociedad ecuatoriana, para los que me siguen la mayor parte en el Ecuador, pero no solamente en el Ecuador, sino en otros países de habla hispana, en los mismos Estados Unidos, en las zonas donde están muchos hispanos que me siguen. Es importante que en todos estos países se va a ir transformando lo que es la educación, se va a ir pasando de una educación puramente presencial a una educación mixta de alguna manera o semipresencial, incluso únicamente digital. Entonces, creo que en muchos países de habla hispana, incluidos los Estados Unidos, de alguna manera la educación se va a ir transformando y pues los sistemas digitales se van a ir incorporando a lo que ha sido tradicionalmente las formas de educación, especialmente en lo que son bachilleratos, en lo que es el high school, en lo que es los colegios que les decimos acá en el Ecuador o el bachillerato, y las diferentes denominaciones en los diferentes países pueden ser la educación preuniversitaria, la educación universitaria, lo que es la capacitación continua, la educación continua, va a incorporar el tema de lo digital. Entonces, ustedes ven que muchas de las plataformas y de las empresas internacionales ya están liderando el tema digital. Cada vez, por ejemplo, la empresa Zoom ha ido posicionándose y se posicionó muchísimo con la pandemia a través de lo que es videoconferencias y videoeducación a través de Zoom. El mismo Google que es dueño también de YouTube, yo ya hice un video sobre el aprender a aprender en YouTube, sobre la educación en YouTube, que les dejo acá abajo en la descripción de este video. Si vayan a la descripción, les invito a que vayan acá abajo, vean mis otros videos, y uno de esos videos es que desarrollé la educación en YouTube. Como YouTube también es una de las que pertenece a la empresa de Google y a lo que es Alphabet, que es la empresa que aglutina a Google, a YouTube y todas las aplicaciones educativas que tiene Google. Tiene aplicaciones muy similares a lo que es Zoom, a lo que es la nube, a lo que es el Gmail. Entonces, Google, que abarca YouTube, es una gran empresa de educación, aparte que es una empresa también de comunicación y de publicidad, pero Google es un gigante respecto a lo que es educación. Tiene varias funcionalidades. Si tú tienes un correo electrónico en Gmail, en Google, en Alphabet, entonces puedes tener acceso a varias aplicaciones de tipo educativo, como Google Classroom, tienes, tienes la misma nube compartida, tienes YouTube, tienes el mismo correo electrónico, y bueno, un sinnúmero que alguna vez, un sinnúmero de aplicaciones que alguna vez desarrollaré a futuro. ¿Cuáles son las aplicaciones de Google en el tema educativo? Tienes Google escolar, tienes el buscador de Google académico, es decir, tienes un pocotón de funciones, y Google tiene toda una línea, ¿sí? En lo que es educación, aplicaciones digitales en Internet de educación. Es uno de los, es por no decir la empresa más grande prácticamente de educación en el mundo, aparte de que otra línea de su acción es la comunicación, la publicidad, pero Google es una gran empresa de tipo educativo. Pero también tienes a Amazon, tienes a Facebook, sí, tienes a Spotify, que son de alguna manera, dentro de sus contenidos, son empresas que sí se han focalizado de alguna manera en educación. Por ejemplo, Amazon empezó como una empresa de venta de libros de manera digital,
pero después de ser de libros, que todavía tiene una línea en venta de libros, Amazon, tú puedes acceder a libros digitales o físicos a través de Amazon, se ha ido convirtiendo en una plataforma de ventas de todo tipo de productos. Y a pesar de que Amazon comenzó como una librería digital, se ha ido convirtiendo en ventas, la más posicionada ahorita en ventas digitales a nivel internacional. Entonces, si es que comenzó como libros, como librería digital, todavía mantiene una línea, pero no es su única. Pues, sin embargo, sería, dentro de lo que es venta de libros, una de las plataformas internacionales más posicionadas en el mercado, aparte de que pueden haber otras tiendas digitales, por supuesto. Facebook, si bien es una red social que más se usa en el Ecuador y en muchos países como para hacer memes, como para compartir fotos familiares, como un álbum familiar, etcétera. Hay diferentes usos de Facebook que le da a la gente, pero uno de esos usos evidentemente es la educación. Aparte de la comunicación, es la educación. Entonces, hay grupos en Facebook especializados en filosofía, hay grupos de Facebook especializados en educación, hay grupos de Facebook especializados en antropología, en psicología, grupos de Facebook especializados en filosofía, en sociología, en lenguaje, en educación, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en ciencias naturales, en medicina, en psiquiatría, etcétera, ¿sí? Entonces, Facebook tienes grupos que de alguna manera te permiten también, tiene un componente de tipo educativo, entonces tienes todo un mundo por explorar en Facebook, aparte de compartir tus memes, tus fotografías familiares, también tienes acceso a grupos de tipo educativo, filosófico, psicológico, etcétera. Spotify, si bien es una de las plataformas que ha venido a sustituir a la radio, asimismo como eBooks, son las dos empresas que yo conozco, hay muchas más, por supuesto, de plataformas de audio, pero Spotify quizás es la más reconocida en el mercado post-millennial, pocos millennials, pero sobre todo post-millennial. Entonces es una plataforma de audio donde que tú puedes escuchar música, principalmente los jóvenes, los post-millennials escuchan música, pero también hay audios de tipo educativo, de tipo radial o educación, tienes filosofía, tienes psicología, entonces Spotify también tiene un componente de índole educativo, aparte de la música, del reggaetón, del rock, etcétera, de diferentes géneros que utilices como audio, tienes otro tipo de plataformas de audio, radio, más o menos, ¿sí? De igual manera, eBooks es menos conocida eBooks, pero son dos que de alguna manera conozco y que están posicionadas. Quizás la gente no conoce mucho eBooks, pero en todo caso es una plataforma parecida a Spotify en algunos elementos y otras cosas son diferentes. Pero los dos son para poder producir contenidos ligados a audio. De ahí también tienes, por ejemplo, plataformas menos reconocidas quizás, pero que están transformando la educación digital. Por ejemplo, Udemy, Creana y Platzi son tres plataformas de cursos online, de capacitación online. Tienes ahí cursos de todo tipo, sobre todo de marketing, de tecnología, de ventas, de finanzas digitales, de trading, inversiones en la bolsa, etcétera. Tienes diversos cursos en Udemy, Creana, Platzi, que son tres plataformas importantes que tal vez no están muy reconocidas, pero van a ir tomando más fuerza cada vez en el mercado y mayor credibilidad acá en el Ecuador y los países de habla hispana. Entonces, tienes todas unas plataformas, hay muchas más, hay muchísimas más, son solamente un muestreo. Alguna vez me dedicaré más específicamente a clasificar a cada una de ellas y a profundizar en cada una de ellas, pero Udemy, Creana y Platzi dan cursos permanentes de educación continua, incluyen certificados de lo que es educación y cursos online. Y de ahí tienes, por ejemplo, en el ámbito de la sociología, de la antropología, de la historia, de la educación, tienes también a dos plataformas importantes en Internet, como es Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y está en diferentes países, está en Ecuador la Flaxo, está en Centroamérica, en México, pero la de Argentina
especialmente la de Argentina, creo que se ha posicionado, esta sede de Flaxo en Argentina, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires, en Argentina, se ha posicionado como una de las universidades internacionales especializadas en ciencias sociales, en estudios sociales, en antropología, sociología, politología, etcétera, con un enfoque un poco más socialista, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, en todo caso, ahí podríamos profundizar en otro video sobre Flaxo, pero Flaxo es una de las más importantes universidades internacionales en países de habla hispana respecto a lo que es estudios sociales, ciencias sociales. Y ligado a Flaxo Argentina está Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que también está dando permanentemente cursos de educación, investigación en temas de las ciencias sociales. Como te digo, Flaxo y Claxo más están en una línea, yo diría que el 70-80% de sus contenidos forman socialistas de alguna manera, es decir, no forman ni liberales, no forman ni conservadores políticos, sino forman más socialistas. Lamentablemente ese es uno de los aspectos negativos de Flaxo y de Claxo, pero en todo caso, en lo que es educación en ciencias sociales, son una de las más importantes estas dos plataformas. Y de ahí, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso ecuatoriano ya tienes 3 universidades que se han internacionalizado, que son de tipo digital, de educación digital. Tienes la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Roja, la Universidad de Internet de habla hispana, que es originalmente de España, pero cada vez muchos latinos, hispanos, están siguiendo en la UNIR, esta universidad de índole digital, que es una de las más poderosas. Tienes la misma FUNIVER, que es la Fundación Universitaria Iberoamericana, que es como un consorcio de varias universidades y de varias carreras, eh, y te ofrece diferentes profesiones y carreras para estudiar de manera digital, y que tienes reconocimiento en el Ecuador, y tienes sede en el Ecuador y en otros países de habla hispana. Entonces, FUNIVER y UNIR, quizás las más importantes de América hispana o en general de países hispanohablantes, incluida España. Y de ahí, por ejemplo, en el Ecuador tienes a una universidad, quizás es las más importantes en lo que es educación digital, que desde hace algunos años, incluso antes de la pandemia, se ha venido posicionando de manera internacional, que es la Universidad Técnica Particular de Loja, una educación digital, tiene importantes herramientas de educación digital, tiene diversas carreras, la Universidad Técnica Particular de Loja, y pues quizás es una de las más importantes que ha surgido aquí en el Ecuador y que se ha internacionalizado porque tiene también oficinas y sedes en Estados Unidos, en Nueva York, en España, donde hay ecuatorianos en diversos países fuera de este país, ¿sí? Fuera del Ecuador. Entonces la UTPL es marca ecuatoriana y que de alguna manera se ha internacionalizado y se ha posicionado en esos mercados de manera de la educación digital. Entonces, estas son las principales y es un muestreo de lo que está pasando con lo que es la educación digital, pero te podría profundizar en cada una de ellas y hay otras más, muchísimas más empresas o instituciones que están utilizando la educación digital y donde que tú puedes formarte, ¿sí? En la universidad, cursos de capacitación, autoaprendizaje, cursos formales, carreras universitarias formales, posgrados de educación digital formales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el mundo digital, la educación digital, la comunicación digital en el siglo XXI, y esto cada vez va a irse creciendo y se va a ir posicionando más en el consumidor, lo que es la educación digital, ¿sí? Entonces, por eso es que el reto de ahora del siglo XXI es aprender a aprender en la sociedad digital, aprender a aprender mediante la educación digital. Yo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Te voy a dejar acá abajo en la descripción varios links para que tú puedas seguir investigando lo que es la educación digital, puedas seguir formándote o instruyendo a tus hijos, a tus amigos, a tus familiares sobre lo que es educación digital y qué está pasando en este aspecto. Eh, con esto me despido. Nuevamente invitarte a que te suscribas al canal, me pongas tus comentarios, me pongas un hola, aunque sea, o un gracias, alguna cosa en los comentarios, o sugerencias de videos parecidos que puedo desarrollar en mi canal respecto a lo que es educación y educación digital. ¿Sí? Eso me va a ayudar a mí a tener más reconocimiento en el mercado, a mi canal de YouTube y pues más suscriptores. Sí, cuídate mucho, pasa bien, chao, chao.